Hoy es sábado 5 de junio de 2021, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La lectura de hoy es del Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos del 38 al 44. En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y le decía: cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas, de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero ésta, en su pobreza, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Dejemos que esta palabra toque y habite en nuestro corazón. Jesús ha enseñado una bienaventuranza: dichosos los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. En muchas ocasiones la controversia de la pobreza es si es material o es espiritual. Pero la pobreza es pobreza. Jesús ha optado por los pobres. Y no ha sido una opción solo porque sí, mientras Él se queda en un estado de confort. Realmente ha optado por la pobreza, y eso significa también optar por los pobres. La bienaventuranza que hace Jesús, entonces, es para todo aquel que se despoja y confía solamente en el Señor, sabiendo que el Señor es providente. Por eso, la segunda parte del texto de hoy es un ejemplo del despojo a sí mismo. Una viuda pobre que echa en la alcancía del templo 2 moneditas, y dice Jesús: es todo lo que tenía para vivir. Eso es lo que agranda a la viuda pobre en los labios de Jesús, porque lo único que tenía para sí misma, también ella misma se ha despojado para darlo al templo, a Dios. Jesús la alaba por eso, por la capacidad de despojarse aún aquello que tenía para vivir. Realmente nos cuesta trabajo despojarnos de nuestro confort, de nuestro estado. Es algo que realmente no queremos evitar. Vivir nada más bajo la providencia divina. ¿Cuántas viudas pobres nos encontramos en la vida? Y que a pesar de eso, aún lo que tienen, que es tan poco, son capaces de darlo, de compartirlo. El llamado de Jesús es precisamente a ser como esa viuda pobre, que lo entrega todo y que no está confiando en nada más que en Dios. Jesús la pone como ejemplo con aquellos que damos solamente lo que nos sobra, con aquello que damos solamente lo que pensamos que se nos pide, o cuántas veces quedamos como generosos cuando en realidad solamente estamos dando nuestras sobras. Tendríamos que pensar cómo es nuestra generosidad,
para con Dios y para con los demás. Porque realmente la generosidad se tendría que medir en el sentido de cuánto podemos despojarnos, aun con dolor. Jesús hace esta comparación porque a lo mejor no hablamos de riquezas materiales si no queremos, pero puede haber muchas riquezas que ocupan el corazón, que despojan a Dios de su lugar y que necesariamente podríamos pensar en todo aquello que quita ese lugar y que pensamos que aquello es necesario para nuestra vida. Confiar en el Señor como lo hace la vida pobre es el ejemplo que pone Jesús. Y por otro lado, la primera parte del texto, por supuesto que está hablando a los líderes religiosos. No podemos quedarnos de lado. Amplios ropajes, recibir reverencias, buscar asientos de honor, que les den los primeros puestos en los banquetes. Y no conformes solo con eso, echarse sobre los bienes de las viudas. La búsqueda de esos bienes materiales que nos hacen la vida a veces ostentosa, o que pensamos que la vida será más fácil de esa manera. Como pastores, cuántas veces perdamos el rumbo, alcancemos o pensemos que la meta es otra, donde entran mis intereses personales y no aquello para lo que el Señor me eligió. Podríamos estar poniendo toda esa importancia no en la gracia, no en lo obtenido solo por gracia, sino en lo que obtengo a través de lo que yo puedo hacer, mis relaciones interpersonales. ¿Qué es lo que nos gusta? Que nos hagan reverencia, nuestras vestimentas, que nos pongan en los primeros lugares. Un ejemplo de todo aquello que tal vez Jesús no menciona, pero que realmente se han cambiado los intereses de Dios por los intereses personales. Y en conjunto de estos dos momentos del texto, ¿cómo reconocerme como viuda pobre que realmente confía y da todo a Dios generosamente, sin pensar en el mañana, sino simplemente darlo todo hoy? Puesto que Jesús mismo es la viuda pobre, porque ha entregado todo cada día, hasta entregar la propia vida y toda su sangre en la cruz. Jesús siempre cuestiona nuestra forma de vivir. Jesús siempre cuestiona nuestra forma de pensar. Jesús cuestiona nuestros intereses personales. Cuando hemos perdido el rumbo y solamente pensamos que todo lo que lograremos lo haremos por nuestras propias fuerzas y nuestras confianzas en alianzas, en pactos con personas importantes o adineradas. Reconocer entonces en Jesús la viuda pobre es reconocer en nosotros mismos ese llamado a despojarnos de todo aquello que nos impide entregarnos completamente. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Jesús, buen pastor, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada.
Señor, suscita en tu iglesia vocaciones sacerdotales, consagradas y laicales para extender tu reino. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos vocaciones según tu corazón. Amén. Nuestra Señora de los Milagros y San José, rueguen por nosotros. Amén.